Dios le bendiga, hermano. Vamos a seguir viendo las parábolas. Estamos, estos estudios que todavía nos faltan mucho. Vamos a estar meditando en Mateo capítulo 21, del 28 al 31. Hoy nos toca la parábola de los dos hijos. Yo lo leo y cuando ustedes me siguen con su vista, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Mateo 21 del 28 al 31. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por un día más que nos permite estar acá. Gracias, Señor, por el cuidado que ha tenido con su iglesia, con cada uno de mis hermanos, Padre bendito. Gracias le damos, Señor. Señor, hoy es noche de oración y permite, Señor, que aquellos hermanos que vengan con fe, pensando en que usted puede ayudarles en sus necesidades, Señor, usted tenga una respuesta, Señor, y que nosotros la podamos aceptar, Padre bendito, según sea su divina voluntad. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, las parábolas, ¿verdad? Y hoy toca la parábola de los dos hijos. Los publicanos, pues eran, y los recaudadores de impuestos también, eran personas despreciables, pero también eran personas, se supone que eran personas que estaban preparadas bíblicamente y que tenían que tener, bueno, el pueblo de Israel en sí esperaba un Mesías, ¿verdad? Y ellos conocían la historia, tenían la Biblia, o no la Biblia, sino que los libros del Antiguo Testamento. Y ellos, la ley, y ellos estaban esperando que tenían que saber y que reconocer las profecías, cómo se iban a ir dando. Y pues vino Jesús. Y cuando vino Jesús, en vez de recibirlo, ellos empezaban a atacarlo. Cada vez que él hacía algo, y algo bueno, ellos lo empezaban a atacar. Y cuando llegamos a esta parábola nos damos cuenta que hay un detrás, o antes de que llegáramos a esta ocasión, cuando él nos dice esta parábola, habían sucedido algunos eventos anteriores. Y uno de los eventos anteriores era que él había entrado a Jerusalén montado en un pollino. En el 21:2 él dice, él da la orden de que entre, de que alguien vaya y él entre montado en un pollino. También más adelante, cuando él llega al centro de la ciudad, él mira que la gente adentro de la iglesia estaba vendiendo palomas, vendiendo animales, todo lo que había, porque era la ofrenda que se ofrecía en aquel entonces. Y en el capítulo 3, Jesús 13, del 21, Jesús les arrebata todo eso y tira todo lo que ellos tenían en la entrada de los templos, ¿verdad? Donde tenían ellos esas ventas de animales, y se molesta con ellos. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y la gente, o ellos se molestaban, los escribas, los fariseos, ellos se molestaban por todo lo que él hacía. El negocio se les estaba terminando, y ellos se molestaban y lo atacaban.
Y dice que vinieron a él en el templo los cojos, los mancos, y los sanó. Y la gente, el pueblo, a él lo ovacionaban. Y dice que los muchachos aclamaban en el templo diciendo: Hosana, el hijo de David. Y así es como ellos lo recibían: Hosana, el hijo de David, Hosana, el hijo de David. Pero ellos se molestaban, los escribas y fariseos se molestaban porque no querían, o sea, para empezar no lo querían, lo querían matar. ¿Desde cuándo, verdad? Y no lo querían, y lo enfrentaron en ese momento, y se le acercaron y le dijeron: oye, lo que dicen los muchachos. O sea, te estás dando cuenta como que se pusieron celosos de cómo él era con la gente, cómo los sanaba. Dice que a los cojos los hacía caminar, a los ciegos les devolvía la vista. Y en vez de que los principales sacerdotes se alegraran por el pueblo, se molestaban y no querían que él siguiera en el templo. Y se le acerca y le dicen: oye, lo que está diciendo la gente. Y él les contesta. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis? Dice: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y bueno, en vez eso los hizo enojar mucho más. Y bueno, dice que dejándolo todo, dice que se fue a Betania, pero ellos lo seguían molestando, ellos lo seguían acosando, le seguían preguntando, seguían molestos con él. Y dice que más adelante pues va y mira una higuera y no encuentra frutos, y también la seca. Y todos estos eventos es cuando empiezan ya a enfrentarlo a él. Y le dicen: ¿con qué autoridad haces tú todo esto? O sea, ¿quién te dio esa autoridad para venir y tirarnos nuestros negocios? O sea, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Y él les hizo otra pregunta, le dijo: yo también voy a hacer una pregunta, le dijo: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y bueno, ellos no podían contestar esa pregunta porque también ellos ahí quedaban encerrados, ¿verdad? Si decían que eran del cielo, pues el pueblo tenía a Juan por profeta y los iban a apedrear. Y si decían que de los hombres, pues no podían decir que eran de los hombres, porque el pueblo también tenía a Juan como un gran profeta. Entonces dijeron: ¿saben qué? No sabemos. Y es aquí donde empieza nuestra parábola. Tampoco os digo con qué autoridad. Y él les dijo: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad. Si ustedes no me respondieron lo que yo les pregunté, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad. Pero les dijo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y es ahí donde empieza la parábola, donde vamos a estar reflexionando un poco. Yo creo que todos quisiéramos que nuestros hijos fueran obedientes cuando les mandamos a hacer algo, ¿verdad? Y cuando Dios creó un pueblo, como el pueblo de Israel, no es porque Él quiere un pueblo así, simplemente Él quiere un pueblo como un prototipo, que tuviera una imagen de lo que Dios quiere. Les dio sus leyes, les dio sus estatutos, les dio sus decretos. Y ellos empezaron a tomar eso de otra forma, y de la forma literal, de la forma que no debía de ser. Y el pueblo de Israel, aunque se empezó a engrandecer, o sea, porque ya ahora, hay tiempos en que lo único que le queda pues es como decir así, la satisfacción de decir que es el pueblo de Dios. Pero pues a veces se alejaba demasiado de lo que Dios quería de ellos.
Y yo creo que todos quisiéramos que nuestros hijos fueran obedientes, pero en este caso el pueblo de Israel no fue obediente, no supo cuándo el Señor Jesucristo vino, y no supieron, no supieron cuándo llegó, ni cómo le llegó. Ellos esperaban otra cosa. Un hombre tenía 2 hijos. Sabemos que normalmente a veces cuando pensamos de los hijos de Dios, siempre pensamos, o sea, siempre estamos diciendo que los hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Pero en sí, en la creación de Dios, todos somos creación de Dios, y Dios nos toma como sus hijos. Vamos a tomarlo así, sin meternos en problemas en el punto del nuevo nacimiento. Todos somos hijos de Dios en ese término, porque por todos murió Cristo. Dijo alguien por ahí, y me gustó, me dijo: tú no sabes que estás condenado hasta el último segundo de tu vida, porque todavía tienes oportunidad o esa esperanza de arrepentirte y que seas recibido, como le pasó al que fue crucificado con el Señor Jesús. Vivió toda su vida robando, o bueno, ahí dice que era ladrón, ¿verdad? Pero al final Dios lo recibió en su gloria. Entonces, a veces pensamos que aquella persona que no conoce de Dios y que anda de una manera desordenada, creen que se van a perder. Pero bueno, algunos tienen esa bendición de poder terminar y al final de su vida arrepentirse. Pero todos somos hijos de Dios, y no podemos decir o descartar que Dios salve a alguien hasta el final de sus días. Entonces, por eso dije, un hombre tenía 2 hijos y le dijo al primero: ve hoy a trabajar a mi viña. O sea, no le dijo: hazlo cuando tú quieras, tómate tu tiempo, relájate, descansa un rato, y ahí cuando tengas tiempo, ves a ver qué haces. No, le dijo: ve hoy a trabajar a mi viña, en mi viña. Respondió, él dijo: no quiero, no quiero. A veces es una respuesta que nosotros damos a veces ya por inercia, ¿verdad? No, ni quiero. Cuando se nos da una orden en la casa, bueno, a veces yo así era, ¿no? O al ratito. Recuerdo que me mandaban a traer agua y decía: al ratito. Y pues no, a veces ya era noche y me decían: no, pues no hay agua, tienes que ir. Y tenía que hacerlo. Pero a veces como humanos o como personas, no queremos hacer las cosas rápido. Siempre dejamos las cosas para el otro día. Siempre pensamos que tendremos tiempo, que no es importante o no sé. Pero el Señor le dice: ve hoy, o sea, hoy. Y bueno, él dijo: no quiero. Pero como que después arrepentido, o sea, como que le pesó. Y fue. Y acercándose al otro le dijo la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y bueno, esa también es una típica respuesta de que sí lo vamos a hacer, pero no lo hacemos. El primer hijo no quiso ir, pero le pesó en su corazón y fue. El segundo sí fue. Lamentablemente a veces cuando hemos nacido en el Evangelio y tenemos mucho tiempo en la iglesia y pensamos que estamos haciendo las cosas bien, y a veces los que tenemos mucho más tiempo en la iglesia somos los más problemáticos. Y es así. Somos demasiado, ¿cómo se dice? Rigurosos.
pensamos que así como se empezó a hacer de aquella vez, así tiene que permanecer y no va a cambiar. Y así eran los publicanos, los fariseos, así eran, o sea, pensaron que así como sus padres habían sido, así tenía que ser toda la vida. Y a veces sí, lamentablemente caemos en ese problema de religiosidad y a los nuevos, cuando viene gente nueva, pues los tenemos que traer cortitos sí, y marcando el paso, ¿verdad? Porque pensamos que así es. Los publicanos pues trabajaban, o los publicanos trabajaban en el servicio público de Israel. Ellos nadie los quería. Yo no sé cuántos hacen impuestos por su cuenta sin teniendo un empleo, y cuando no tienen un empleo, cuando va a hacer impuestos pues siempre les toca pagar, y a veces los pagos cuando uno produce y no paga desde el principio son muy altos, y pues a veces hasta he escuchado que algunos se molestan con el preparador de impuestos, pero pues él no tiene la culpa, él nada más mete la información y ahí le sale todo. Y bueno, esto era más o menos lo que se manejaba en aquel entonces, cuando lo que se producía se contaba por familia y tenían que pagar. Y pues por eso ellos eran muy ricos. Y otra es que tampoco les gustaba que el pueblo de ellos se les consideraba como traidores, porque trabajaban para el pueblo romano. Entonces pues menos los querían por ahí. Entonces ellos eran un poco despreciados por el pueblo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?, dijeron ellos. El primero les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de él al reino de Dios. Las rameras o la prostitución es una personas un poco no gratas también para el pueblo o para cualquier parte, ¿verdad? La semana pasada estaba haciendo un trabajo en una casa y la persona me decía que ella trabajaba de salón de belleza. Me decía: no, salón de belleza, dijo, trabajo de día. Y cuando me dijo trabajo de día, le dije: oh, ¿se puede trabajar de noche? Le dijo: sí, me dijo, se trabaja de noche. Me dijo: nada más que es muy peligroso, me dijo, porque en la noche, dice, llegan las muchachas de la vida galante, dice, y se meten y a veces se van sin pagarte. Entonces ahora, dice, tiene que tener uno cuidado con ellas y se ofenden, dice, pero entrando les preguntamos qué es el servicio que van a querer y les cobramos. Y dice: bueno, y así es como lo estamos manejando ahora. Dice: pero yo no me arriesgo, dice, porque hay mucho problema en esos turnos, dice, con personas que no te quieren pagar, dice. Y bueno, es un problema. En ese caso yo miré como que sí, lastimosamente sí había una como discriminación, pero bueno, es el riesgo que corren al tener ese tipo de trabajos, según ellos, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios murió por todos y ninguno de ellos estaba, para Dios, ninguno de ellos, ni los publicanos ni las rameras, están fuera de salvarse. Cuando el Señor dice, el Señor no retarda su promesa, sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios murió por todos, ninguno de ellos es desechado. Los escribas y los fariseos vivían una vida un poco muy, ¿cómo se podría decir? Muy tajante, muy cortante en su forma de manejar todos los rituales que se llevaban en aquel entonces, y eran muy duros con la gente. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: hagan como ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos sacaban ventaja de cualquier cosa, y si alguien estaba pecando y tenían que matarlo, ellos no tenían piedad.
Ellos iban y apedreaban y hacían como ellos querían. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se da testimonio. Dios murió por todos, aún por los publicanos y los pecadores. A veces pensamos que porque servimos en la iglesia ya tenemos, ya vamos a decir así, el cielo ganado, ¿verdad? Pero no es así. Tenemos que estar ahí día a día, luchando con cualquier cosa que se nos presente, cualquier problema. No porque estemos, no porque ellos se sabían la ley, eran salvos, y así nosotros también. No porque hayamos nacido en el Evangelio o porque sirvamos, somos salvos. Dijo un pastor hace mucho tiempo, dijo: muchos se irán al infierno desde las butacas de una iglesia. Jesucristo murió por todos, pero había que nacer de nuevo y había que trabajar para ello. Todos fuimos llamados a trabajar en el reino de Dios, y usted sabrá y usted decide si toma, si lo hace hoy o se esperará. Si usted da una respuesta así tajante, sí, cada uno de nosotros es responsable de su vida y de la decisión que tome de ahora en adelante. Hemos estado viendo los diferentes parábolas que todas nos llevan a lo mismo, a una comparación de lo que Dios quiere para nuestra vida, de lo que Dios desea, cómo nos va a moldear poco a poco en nuestro caminar, en nuestro andar en esta vida. A veces tenemos que ser un poco flexibles con la gente nueva, cuando ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio. No ser tan duros como comportándonos como fariseos, como saduceos. Y bueno, será Dios el que hará la obra en cada una de nuestras vidas. Este es el tema que me tocó traer en esta noche: los dos hijos. Un hijo que dijo que no, pero fue, y un hijo que dijo que sí, pero no fue. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por esta noche que nos permitió estar aquí en su santo templo. Gracias, Padre bendito, por su palabra. Permite, Señor, que podamos recapacitar en ella, Señor, y poder tener un espíritu de servicio en su iglesia, pero una comunión más que nada con usted, Padre bendito, y que nuestra relación con usted sea siempre, Señor, poniéndolo a usted como cabeza, Señor, y delante de todo ponerlo en sus manos, Padre. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermoso tema, ¿no? Todas estas parábolas han sido una gran enseñanza para nosotros, un recordatorio para los que ya lo hemos leído, escuchado, estudiado, ¿verdad? Pero siempre Dios teniendo ese cuidado de que no caigamos precisamente en ese extremo, sino que lleno de compasión por nuestros hermanos nuevos, sin menospreciar a nadie, porque tristemente a veces como seres humanos, ¿verdad?, podemos caer en el error. Así es que siempre estemos haciendo una inspección en nosotros mismos, ¿verdad?, teniendo compasión por nuestros hermanos y amor sobre todos, ¿verdad? Hace tiempo se hablaba
acerca de lo estricto de las disciplinas que a veces se manejan dentro de una iglesia, que por supuesto debe haber orden, ¿verdad? Debe haber cierta disciplina, pero hay ciertos lugares donde se aplican disciplinas tan terribles. Nosotros hemos tratado de cambiar eso mejor por ayudar a nuestros hermanos débiles, orar junto con ellos, ayudarles a salir adelante, no señalarlos, ¿verdad? No ser tan rudos en ese sentido, pues todos necesitamos en algún momento que nos abracen, que nos palmeen la espalda y nos digan: juntos podemos, vamos adelante. Amén. Yo creo que aquí los fariseos y los escribas, pues era lo que necesitaban hacer por aquellos que se estaban arrepintiendo. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo: ellos van enfrente de vosotros al cielo. ¡Wow! Terrible, ¿no? Y el apóstol Pablo tenía mucho cuidado de ello, porque él decía que tenía cuidado, dice: no vaya a ser que yo resbale, habiendo sido heraldo para muchos, dijo, yo mismo venga a ser reprobado. Así es